Es a veces poco, muy poco lo que se habla sobre este tema también, ¿verdad? Es muy poquito, más bien casi ni se habla. Y una de las cosas que más enfatizó también el Señor es el infierno. Entonces, fíjese lo que dice. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué más pueden hacer? Pero señalé a quién debéis temer. Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, a este temer. Y poco se habla sobre esto, ¿verdad? Y tenemos que tener conciencia de que esto también Dios nos lo enseña. ¿Qué cosa más terrible, hermano, puede ser el ser arrojado al infierno? Dígame, ¿qué cosa más horrible puede ser arrojado al infierno? Y el hombre cree que no existe el infierno, ¿verdad? Los hombres, dice aquí, que después de que una persona mata a otra persona, muere, no pueden hacer nada ya con los hombres que mueren. Ya no van a poder hacer nada. Aunque quisieran hacer algo, ya no pueden hacer nada, ni para bien ni para mal. Sabemos que pues las religiones, aún el catolicismo, ¿qué hace? ¿Verdad? Creen que una vez persona que muere, que pueden orar por él, o pueden rezar, o pueden pagar algo para que se salga, según ellos, ¿verdad?, del infierno o del purgatorio. Pero la verdad es que nada pueden hacer. Nada se puede hacer una vez que una persona muere. Ya nada. Aunque quieran, su alma y su cuerpo ya no tienen vida. Bueno, su alma se va, pero su cuerpo ya no tiene vida. El cuerpo se queda en la tierra. Pero ¿qué va a pasar con el alma? A veces nosotros se nos olvida también que nuestra alma es la que se tiene que salvar o la que se va a perder. Y la gente cree que, pues, ser religiosos va a salvar su alma. No, es ser cristiano, ser verdadero hijo de Dios. Mira, los hombres solo tienen miedo, tienen temor a todo lo que les llegue a pasar a su cuerpo físico en la tierra. El único miedo y temor que tiene la gente es a que lo que le llegue a pasar, enfermedad, cualquier tipo de cosa, a lo que le llegue a pasar a su cuerpo físico. Creen que eso es todo lo que tiene que cuidar, que tiene que cuidar su cuerpo físico y que eso es lo único que le cuenta. Pero la palabra de Dios me dice que no. Además, los hombres no perciben, no creen que exista un infierno donde los hombres tengan que pagar sus maldades después de morir. La mayoría de la gente, inclusive cuando se les habla algo respecto al infierno, dice, no me hables de eso, no quiero saber nada de eso. Hasta los mismos cristianos, ¿verdad?, creen que no saben si realmente su vida ha sido una verdadera transformación o siguen siendo iguales. ¿Y por qué no quieren oír del infierno si ya Dios nos libró? ¿No? Donde los hombres van a tener que pagar sus maldades después de morir. Porque la palabra de Dios nos dice que el alma, ¿verdad?, el alma es la que se va a ganar o se va a perder. Y en nuestra alma es la que realmente debemos de cuidar más que tu cuerpo físico, más que tu trabajo, más que, porque ahorita muchos de ustedes pueden decir, están joven como Manuel Medio, ¿verdad? Pero no sabe si mañana ya no está aquí. Entonces tenemos que cuidar nuestra alma, no solamente nuestro cuerpo físico, porque hermano, cuando tengas que morir, ¿verdad?, no quieren aceptar, los hombres no quieren aceptar que hay un lugar, que hay un infierno, donde los hombres no saldrán nunca. O sea, donde los hombres al caer en el infierno nunca van a salir de ahí. Es un lugar eterno.
no podrán ellos salir de ese lugar. Ellos rechazan este lugar porque se les hace muy difícil aceptar que si los hombres reconozcan esto y lo aceptan, ¿verdad? Se sienten, dice, ¿cómo voy a ir yo al infierno? ¿Cómo voy a estar yo en el infierno? Y dicen, es que Dios no puede castigar al hombre así. Dios no puede castigar al hombre así. Creen que no le sirve, ¿sabe qué? El perdón. Para poder tener entrada al reino de los cielos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas, Beto? Creer en Jesucristo. Para que podamos entrar al reino de los cielos y no ir al infierno, necesitamos el perdón de Jesucristo. Pero si vemos que en todas las naciones, Beto dice, habla de las cárceles, ¿verdad? En todas las naciones hay cárceles donde se ponen a los hombres que han hecho males, que han hecho maldades. ¿Por qué Dios no tendría en este lugar también donde las almas de los hombres tengan que pagar sus delitos? No pueden aceptar al infierno. Sin embargo, en la tierra hay cárceles donde se está pagando por lo mal que haya hecho la gente. Y creen, no, Dios no puede tener un infierno, cuando la palabra de Dios nos lo dice claramente. Mire qué nos dice la palabra de Dios respecto a Romanos 2:12. Romanos 2:12. Porque mire, luego a veces a las gentes, aún a nuestros familiares, en vez de decirles a ellos, ¿verdad?, que necesitan el perdón de Jesucristo para no ir al infierno, que el infierno existe y que está para todo, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad?, que está también para todos los hombres que no han sido perdonados. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, todos los hombres, de alguna forma, de alguna manera, hemos pecado. Todos. Unos con ley, otros sin ley. Y en el 3:90, allá adelantito, fíjese lo que dice. La gente cree que no es pecadora. La gente cree que dice, pero yo no soy pecador. Y cuando empiezas a sacar los mandamientos, se dan cuenta de que son igual que cualquier otro. 3:9 dice así. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están, pero mi abuelita, pero hermano, todos están bajo pecado, como está escrito. Y luego ya da una lista, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero si tú le dijeras eso a la gente, dice, ¿cómo no va a haber buenos? Sí hay buenos, pero para nada. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjese la descripción que Dios hace del hombre, ¿verdad? De todos los hombres, que todos somos pecadores, y dice a la vueltecita en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, ¿verdad? Todos estamos bajo pecado. No hay justo, no hay ni uno. Aunque nosotros pensemos que la gente es justa y que no es cierto, no hay justo. Ante los ojos de Dios somos pecadores. Y una persona que llegue a morir, cualquier gente que llegue a morir sin el perdón de Jesucristo, imagínense, ¿a dónde cree que va? La gente cree que no necesita el perdón de Jesucristo. Puedes decir, ¿verdad? Mira, vas y te confiesas con el sacerdote y él te da el perdón, pero no te lo da Jesucristo. El perdón te lo tiene que dar Jesucristo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Y si aún sus propias familias, ¿cuántas familias podemos tener que no son cristianas? Y todavía nosotros, ¿verdad? En vez de decirles la verdad, que no hay justo, no hay ni uno. Y que si ellos mueren sin Jesucristo, ¿sabe a dónde van a ir? Al infierno. ¿A dónde van a ir? Y unos pueden decir, pero es que ya creyeron, pero ¿dónde creyeron? ¿Qué creyeron, verdad? Me debo entonces de preocupar mucho si el perdón de Jesucristo no lo tengo. Si no tengo el perdón de Jesucristo en mi vida, para no ser arrojado al infierno. Al hombre no le importa el perdón, hermano. No tiene conciencia tampoco del perdón ni del pecado. La gente no reconoce que hay un infierno y creen que solo esta vida de este cuerpo es lo único que tienen que cuidar, que tienen que ver. Pero no se dan cuenta de que nuestra alma, ¿verdad? Está llena también de corrupción, de pecado del hombre. Está llena de pecado. Y nosotros no podemos reconocer esto. Mire lo que dice Marcos 9:43. O sea, el Señor Jesucristo enseñó mucho sobre esto. (9:43). Dice. Mira, y esto también es una advertencia que Dios nos da. En las iglesias, cuántos hombres son tropiezos para otras personas? ¿O son causa de que dejen el camino del Señor a alguno? Y mire lo que dice. Cualquiera que haga, del 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos. Al ir al infierno, fíjese lo que dijo aquí el Señor, teniendo dos manos que ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y la gente no cree eso. Los testigos de Jehová dicen, no hay infierno. Y mucha gente dice, no puede haber infierno porque Dios no puede ser tan malo para echar al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Póngase a pensar esto, ¿verdad? Nunca se apaga el fuego y el gusano que no muere. Si tu pie
fuera ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjese, el gusano no muere, o sea, siempre va a estar el gusano dentro de su cuerpo. Dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere. Fíjate cuántas veces lo repite, y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego. O sea, fíjese lo que el Señor está mostrando respecto a lo que es el infierno. Y nosotros sabemos, pero ¿cómo va a ser si ya no tengo cuerpo? ¿Y eso qué? El alma es la que va a sufrir, el alma es la que va a estar eternamente ahí. El problema del hombre es que cuando usted va y les habla y les predica, y a veces también los cristianos no creen esto, que no creen que tienen pecado, a pesar de que a veces tienen más pecado y no lo confiesan y no se arrepienten, ¿verdad? El hombre no tiene conciencia del pecado, no toma en cuenta el pecado en su vida. Véanlo y verán, no les importa si son ladrones, mentirosos, si son todo lo que ellos hagan, no les importa. No toman en cuenta que eso los va a llevar, ¿sabe a dónde? Al infierno. Al infierno. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta qué clase de pecado todavía podemos tener en nuestro cuerpo. Afanes, esas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Porque a fin de cuentas Dios va a pedir cuentas, ¿verdad? Mire lo que dice Juan 1:29, este versículo. Juan 1:29. Y si Dios no nos hubiera advertido que hay infierno, hermano, si así la gente está como está, si así, ¿verdad? El mundo está como está. Imagínense si Dios no nos hubiera dicho que hay una condenación y un infierno eterno. El hombre debería tener miedo, temor, como es temor, ¿verdad? Ni dice, el siguiente día, 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese lo que confesó Juan cuando todavía ni siquiera, ¿verdad? Apenas estaba conociendo al Señor. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese lo que dijo, ¿verdad? Mire. ¿Por qué le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fue una revelación que Dios le dio ahí a Juan. Dios a Israel le había dado sacrificios de cordero que hacían que se cubrieran sus pecados, pero fueron temporales hasta que viniera Jesucristo. Juan, no sabía si Jesucristo iba a morir o qué iba a pasar. No sabía. Pero aquí lo que que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo iba a quitar el pecado del mundo? Ellos ya tenían, pues yo estaba hablando de Israel, no de otras naciones. Todo Israel sabía y conocía que Dios les había establecido corderos y que les había establecido sacrificios para que cubrieran sus pecados. Ellos sabían que a través de sus sacrificios de ellos, de los animalitos, obtenían perdón de pecados. Temporal, ¿verdad? Temporal. Tenían que continuamente llevar sacrificios, perdón de pecados. Dice, esto fue también para ellos un tropiezo, porque decían, no necesitamos
a Dios para que perdone nuestros pecados. Ya tenemos los animalitos para perdón de pecados. Como fue desde el principio, el Señor se los mostró a través del sacrificio de la Pascua del Cordero. Ellos sabían perfectamente lo que significaba un corderito. Y ellos, a través de la Pascua del Cordero, ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, cómo Dios los libró de la mortandad y de todo lo demás. Ahora, sus sacrificios obtenían perdón, como fue el sacrificio del Cordero. He aquí el Cordero de Dios. Dice, he aquí el Cordero de Dios. No el Cordero de los hombres, porque todos llevaban sus corderitos, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, no, es el Cordero tuyo. No es tu Cordero. El Cordero de Dios, que tiene y quita el pecado. Y no lo pudieron ver, ¿verdad? El Cordero de Dios, no del hombre. Dios mandó el Cordero de Dios a Jesucristo para quitar el pecado del mundo, su propio Hijo, para quitar el pecado del mundo. Y esto es lo que tenemos que también, a veces nomás se predica así, y no se predica el perdón de pecados. Y si no, acepta a Cristo, pero ¿para qué lo aceptas? Si no es para perdón de pecados, ¿para qué lo aceptas? A veces hay son. Pero mira, para quitar el pecado, tenía que morir. Para quitar el pecado, como los borreguitos, ¿qué tenía que? Morir. Y vemos cómo los apóstoles, ¿verdad?, no podían entender, no podían creer que Él tenía que morir, que tenía que ser sacrificado. Y el Señor se lo decía, y ellos no lo entendían. Para quitar el pecado tenía que morir, tenía que ser sacrificado, como fueron los borreguitos. Y esto era lo que no sabían ellos. Ellos, ¿verdad?, ya vimos que ellos no sabían, no imaginaban los apóstoles que Jesús tenía que morir. No podían aceptar que fuera a morir y decían, no, es que el Mesías tiene que levantar al pueblo. El Mesías es el que va a hacer que Israel sea otra vez una nación fuerte. O sea, lo único que querían era que Jesucristo hiciera por ellos, ¿verdad?, algo material, físico, pero no querían el perdón. No entendían, y hasta la fecha, ¿verdad?, no solo lo que reconocían como el Mesías, quien vendría a levantar su nación, pero no a perdonar sus pecados. Lo más importante, si Dios no hubiera venido por medio a perdonar nuestros pecados, hermano, ninguno de nosotros seríamos salvos. Aunque tú te creas muy justo, muy bueno, ¿verdad? Nadie podríamos ir al reino de los cielos si Cristo no vino a pagar los pecados. Y lo que el pueblo de Israel todavía no entiende, ¿verdad? Todavía no. ¿Ve? Y del mundo, porque dice los pecados del mundo, porque ya no era solamente para Israel, como ellos creían que el Mesías solo era para ellos, no, va a ser para todos nosotros. Si no fuéramos nosotros también salvos, pero el Señor Jesucristo vino a morir por todos y cada uno de los que le aceptemos. Entonces, esto fue lo que hizo Jesucristo, a poner su vida para el perdón de pecados. ¿Qué es lo más importante, hermano? Es lo más importante, poner su vida para el perdón de pecados. Si no fuera así, hermano, ni siquiera nosotros, ¿verdad? Mire, 2 de Corintios 5:17 dice algo. 2 de Corintios 5:17. El hombre no entiende, que a eso vino Jesucristo, a pagar por nuestros pecados, a dar su vida, como ahorita Juanito lo decía, a poner su vida para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos tener vida de Cristo. Y si no fuera así, hermano, nadie podría.
Dice, de modo, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, no en una religión, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, no de nosotros, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Porque no estábamos reconciliados, éramos enemigos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya no es a Israel, al mundo. Y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole a los hombres sus pecados. Dice, ¿qué más queremos, verdad? Que Dios ha perdonado nuestros pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vemos que una de las cosas que más te condena a Satanás también son tus pecados, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjese que lo que el hombre no puede perdonar, el hombre no puede, por eso también decía Juanito, ¿verdad? El hombre no puede perdonar al hombre cuando le hacen algo. O sea, los pecados del hombre, ¿verdad?, que le hacen al hombre, siempre los va a recordar. No puede perdonar. Y Dios perdonó nuestros pecados. Siempre te va a estar acusando el diablo, te va acusando la gente, te va a acusar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el pecado no lo perdonan. ¿Tú crees que Satanás perdona el pecado? ¿El mundo perdona el pecado? No, no te lo perdona. El único que perdona los pecados es Jesucristo y su iglesia. Debemos de perdonar nuestros pecados unos a otros. El mundo nunca te va a perdonar, hermano. Hagas lo que hagas, no te va a perdonar. Por eso aquí dice, y no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Lo que el hombre no puede, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor estaba supliendo lo que el hombre no entiende, que es primordial el perdón de pecados. Es primordial, y por eso también nosotros cuando estamos orando debemos de pedir perdón a Dios, porque también nos hacemos, ¿verdad?, decir, hacemos cosas y no las reconocemos. Pues tenemos que pedir perdón a Dios cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque realmente ahí es cuando nos damos cuenta si estamos verdaderamente delante de Dios y pidiendo perdón, ¿verdad? Para cuando lleguemos a la presencia de Dios, a su presencia, después de esta vida, que no seamos condenados por nuestros propios pecados. Tenemos que tener conciencia de eso, ¿verdad? No seamos condenados por nuestros pecados. Al hombre no le importa el perdón de sus pecados. Dice, nosotros, ya Dios dirá, dice. Siempre el hombre dice, ya Dios dirá. Pero no tiene perdón de pecados. Nadie sería salvo. Todos iríamos al infierno. Y darle gracias a Dios, pues yo digo que en esta hora, Señor, te damos gracias y reconocer si todavía tenemos algo que Dios quiere quitarnos de nuestra vida, porque todavía tenemos culpa, todavía tenemos pecados, ¿verdad? Tenía que suplir el perdón, Dios tenía que suplir primero el perdón de pecados, por eso viene, y luego manda, ¿qué? El Espíritu Santo. Primero es el perdón, aceptar a Jesús como el perdón de nuestros pecados, y luego manda, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque también sin el Espíritu Santo no podríamos llegar tampoco a la presencia de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, y debemos darle gracias, agradecidos, ¿verdad? Porque nadie merecíamos el sacrificio de Cristo. ¿Crees que tú merecías el sacrificio de Cristo? Es imposible. Nadie lo merecimos.
Fue un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos dio para no ser arrojados al infierno. Vamos a dar gracias a Dios. Y ahí donde estás, si realmente pídele a Dios, Señor, perdona mis pecados. Sabemos que nuestro corazón, Señor, también, Padre mío, a veces, Señor, no quiere reconocer que somos pecadores, que todavía tenemos, Señor, cosas que debemos de quitar, que nuestro corazón, Señor, debe de ser sincero y debe de quitar, Señor, todo aquello que no te agrada, que no es de tu agrado, Señor, porque ya nos salvaste, Señor. Porque ya pusiste tu vida por nosotros y nadie nos la quita ni nos la arrebata, Señor. Porque tú estás, Señor, con nosotros y porque tu Espíritu Santo nos va a redarguir siempre de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias en esta hora, Padre mío, por la salvación y por el perdón de pecados. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.